doy la bienvenida a su video semanal. Se darán cuenta que estoy en un ambiente distinto. Bueno, aprovechando un poco estos días de descanso. Pero sin perjuicio de eso, es lógico entender que estamos frente a la teoría de responsabilidad. Y hay que cumplir una obligación. Una de esas obligaciones es tener este video semanal para ustedes. Bueno, al respecto, vamos a empezar a trabajar en el video de hoy un poquito sobre la responsabilidad contractual. ¿Ya? Para poder trabajar sobre la responsabilidad contractual, lo primero es entender ciertas cuestiones que son de vital importancia. Primero, eh, sin ser, digamos, muy verdadero, es importante recordar que la obligación, el obligar, es una moneda de doble cara. ¿Y por qué te digo esto? Porque cabe recordar que los contratos es una fuente de las obligaciones. Es un hecho, acto, un acto en particular que produce, ¿no? Un hecho del hombre también, un acto que produce un vínculo jurídico inicial, ¿no? A diferencia de la responsabilidad extracontractual, que veremos con detenimiento en otro video semanal, que nace el vínculo a propósito de un delito o cuasi delito. ¿Ya? O sea, hay el vínculo contractual, en este caso, nace por una necesidad, por una voluntariedad, ¿cierto? Por lo tanto, eh, podemos señalar que la obligación es una moneda de doble cara. Moneda de doble cara toda vez que existe el acreedor con ese derecho personal, con ese derecho de crédito, sinónimo para el legislador, derecho de crédito, derecho personal. ¿Ok? Y por otro lado está el sujeto pasivo, el encargado, ¿no? De poder, dentro de este puesto que tiene, ¿no? Dentro de esta relación jurídica, de poder cumplir la prestación de vida. Y esta prestación de vida, ¿no? Podría ser una obligación positiva, negativa. En este caso, a propósito de los contratos, no me cabe duda que el legislador, ¿no? Ha dispuesto que el deudor precisamente debe cumplir su prestación. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Porque los contratos solamente crean derechos y obligaciones. Y esos derechos y obligaciones tienen que ver con el principio de los efectos relativos de los actos de contrato. Entonces, tiene el legislador otorgar las herramientas necesarias al sujeto activo de la obligación, esto es, al acreedor, para que eh, pueda eh, dar cumplimiento, ¿no? O para que se le dé cumplimiento como se espera. Y ustedes ya saben cómo se espera que se cumpla una obligación, ¿cierto? Íntegra, oportuna, exactamente. Entonces, pero cabe preguntarnos, ¿qué pasa si no se cumple en forma íntegra, oportuna? Desde ese momento, desde que no se cumple en forma íntegra, oportuna, solamente por el desabimiento, el no cumplimiento por parte del deudor de la obligación contraída a través, ¿cierto? O mediante esa fuente que es el contrato, hace presumir la culpa de él. Por eso que en materia contractual la culpa se presume. Aclarado eso, es necesario, como les comentaba, entender ciertos puntos y entender, ¿no? Que el acreedor goza de, de ciertos derechos, y esos derechos que lo otorga el legislador. Primero, el derecho a pedir la ejecución forzada de la obligación. Lo segundo es precisamente el derecho a pedir indemnizaciones de perjuicio, a propósito de la responsabilidad. Y finalmente los famosos derechos globos, ¿no? Los derechos auxiliares del acreedor tan comentados, ¿no? La acción booleana, revocatoria, la acción oblicua, acción revocatoria, que ustedes ya estudiaron, el beneficio de separación de patrimonio, las medidas conservativas, por cierto, no nos olvidemos de las medidas conservativas.
Entonces, eh, razonado sobre todo eso, pero hay que entender que la fuerza obligatoria, primero, nace a propósito, ¿cierto?, de la voluntariedad de los actores. Eh, y lo que hace que se le dé un tipo de garantía. Una garantía, ¿no? Como veremos que va a tener el acreedor, tanto de forma genérica como específica. Genérica, yo me refiero, ¿cierto?, a que el patrimonio del deudor lo que hace es asegurar, resguardar, eh, por lo menos que se cumpla, cuando, que se cumpla, ¿cierto?, Eh, la obligación de vida. Y además, también por equivalencia. ¿Por qué? Porque lo que, en el evento de que no se llegase a cumplir la obligación, digamos, a eso va. A ver, lo que realmente existe acá, ¿no?, para algunos autores, es una expropiación, una expropiación de los bienes del deudor. Uno se pregunta, bueno, ¿tanto así? Sí, tanto así. ¿Y por qué? Por algo muy sencillo, porque lo que existe, ¿no?, es un acto de autoridad que, que priva, ¿cierto?, una parte de los bienes del deudor y los cuales se enajenan. Y por lo tanto, existe esta garantía general, más llamado como derecho de prenda general, ¿no?, derecho de persecución, artículo 2465 de nuestro Código Civil. Entonces, sobre todo los bienes, son no solamente los bienes presentes, sino también los bienes futuros. Entonces, pero sin perjuicio de aquello, también hay que entender que esta garantía tiene una vertiente. Esa vertiente es una garantía específica. Y esa garantía específica se da, por ejemplo, en tipos de contratos como la hipoteca, por ejemplo, que se va a perseguir en manos de quien esté el inmueble. Y por lo tanto, desde ese punto de vista es una garantía específica respecto de ese bien inmueble, no respecto de todo el patrimonio, como podríamos llegar a entender una garantía general, ¿no?, que es la regla general. O sea, el acreedor puede perseguir sobre todos los bienes, y es tanto así su alcance, es que no solamente respecto a los bienes presentes, sino también los bienes futuros. ¿Ya? Ahora, y esta garantía específica, tomando en consideración, entendiendo, ¿no?, un poquito que eh, lo que hace la responsabilidad, ¿cierto?, es precisamente que podemos garantizar el cumplimiento y la indemnización por ley, toda vez que el deudor asegura a través de su patrimonio. ¿Ya? Y respecto de ese punto de vista, eh, encontramos diferentes tipos de garantías. Y esa garantía, como les comento, en general es una garantía eh, constituye, ¿no?, que se pueda percibir el patrimonio del deudor, una garantía general, como habíamos señalado, y ahora estamos analizando esta garantía específica, cuando encontramos, por ejemplo, este famoso derecho real, ¿no?, que se tiene sobre una cosa sin respecto de una persona. Por lo tanto, yo voy a perseguir el inmueble en manos de quien esté. Es tanto así que, por ejemplo, si tú tienes un departamento y tú dices, bueno, quiero viajar, ¿no?, quiero viajar, me quiero distraer un poco, ¿no?, y me quiero ir, no sé, a Alemania, quiero ir a Alemania. Y eh, para poder ir, necesito money. Y para aquello, voy, hipoteco ese departamento y viajo a Alemania. Luego vuelvo, pero me gustó tanto Alemania que quiero ya ir nuevamente de ese gran viaje que me di. Pero resulta que tengo ya más intenciones de quedarme. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo enajenar el departamento grabado con esa hipoteca? Muy bien. El artículo 2415 de nuestro Código Civil, ¿no?, 2415,
Analizando, por supuesto, chiquillos, estamos hablando de esto para que se entienda, a propósito de la garantía específica, ¿no? Eh, que manifiesta el derecho de hipoteca, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros damos lectura al artículo 2415, dice, el dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre, mira la palabra y destácala, siempre, enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario. Fíjate entonces que ese departamento grabado con hipoteca perfectamente se podría vender. Entonces, profesor, pero definitiva, ¿qué pasa con la garantía del acreedor? Porque en definitiva nosotros hemos estudiado que la hipoteca constituye un contrato de garantía, una garantía específica. ¿Cómo? Entonces no entiendo, te explico. No solamente respecto de todos los bienes, respecto de ese bien, incluso en manos de quien lo tenga. Primero, el artículo 2415 manifiesta el derecho, o el más que nada, no el derecho, sino el principio de la libre circulación de la riqueza o de los bienes. Y además, cabe tener presente que el comprador de ese departamento grabado con hipoteca es un tercero poseedor. Por lo tanto, se le tendrá que notificar de una acción de desposeimiento, con la finalidad objeto de que desposea este bien, ¿cierto? Entonces se le da dos opciones. Uno, abandona el bien inmueble y será plenamente indemnizado por parte del vendedor, ni de la persona que vendió el departamento grabado con hipoteca. O, si paga, se subroga, ¿cierto?, en los derechos del acreedor. O sea, lo que yo denomino, toma el ropaje jurídico que tiene el acreedor. Bueno, entonces, en esto encontramos en sí, se lo tuve que recordar un poquito a propósito, que es la famosa acción de desposeimiento, en donde es un procedimiento que se llama ante el juzgado civil, que se llama notificación de acción de desposeimiento, donde se le da un plazo determinado a ese tercero poseedor para que tome o se manifieste cualquier actitud. Pero como vemos, ahí tenemos una manifestación de una garantía de carácter específico. Otra cosa que quiero comentar, hablando de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad contractual, eh, es que manifiesta en definitiva la responsabilidad contractual se produce precisamente por un incumplimiento que nace, ¿no? Y que finalmente debe decantar, ¿no? Eh, para poder indemnizar en una cantidad de dinero que se debe pagar el deudor, por supuesto, sujeto pasivo de la obligación, al acreedor, y que sea equivalente, que represente el cumplimiento íntegro, oportuno y exacto de la obligación. Porque yo pregunto, me pregunto, eh, me pregunto, si yo tengo, no sé, eh, una gran reunión de negocio, una gran reunión de negocio, y debo ir a buscar importantes dueños de empresa a nivel internacional al aeropuerto, y contrato una empresa, estoy inventando, ¿eh? Una empresa de radiotaxi. Y resulta, ¿cierto?, que estos dueños de empresas son muy importantes para mí, porque me va a permitir tener una reunión con ellos para poder que mi producto, estoy inventando, logre entrar a todos los países que yo represento en la empresa, una función. Eh, bueno, imagínate que esta empresa Radiotaxi, bueno, logística, ir a buscar a estas personas, llevarlo al hotel, vamos a tener una reunión, etcétera. Esta empresa de radiotaxi, que son 10 radiotaxis,
convenios de estas empresas internacionales, no llega, no llega. Entonces, partiendo de ese punto de vista, estos dueños son religiosos, o sea, son en su negocio, o sea, dicen, no, a ver, no son capaces de ser puntuales en venir a buscarnos, menos van a ser responsables en adquirir una obligación con nosotros. Así que nos desistimos. Y yo pierdo de entrar a un mercado internacional. ¿Por culpa de quién? Por culpa de la taxi. Entonces, claro, el cumplimiento íntegro oportuno sería, bueno, que me indemnice, ¿no? Respecto a el valor que yo tuve que pagar, por ejemplo, el hecho que le pagaba a cada uno, por ejemplo, no sé, 30.000 pesos, ¿no? Y buscarlo al aeropuerto y dejarlo a cada uno. O sea, son 10 vehículos, son 300.000 pesos. Yo me pregunto, esos 300.000 pesos van a cubrir, ¿no? La expectativa, ¿no? La pérdida, ¿no? Que tuve yo para poder ingresar al mercado laboral. Podemos hacer tan extensiva la responsabilidad a ese hecho incierto de todas maneras, porque había habido una reunión previa. Pero, ¿cómo saber también el fuero interno de los dueños de la empresa? Bueno, la regla general es que solamente me deben indemnizar por esos 300.000 pesos. Pero, efectivamente, eh, estos dueños de Radio Taxi que me fallaron, no cumplieron de forma íntegra, oportuna y exacta la obligación que se habían obligado, ¿no? Para hacer redundancia. Por lo tanto, vemos que el incumplimiento constituye una violación al sistema jurídico. Eh, y lo que hay que indemnizar, ¿no? Ese es precisamente ese perjuicio, ese, ese acto violatorio de la norma jurídica. Entonces, analizado eso, ¿cierto? Analizado eso, tenemos que irnos, ¿no? Un poquito para poder entender cuáles son los fundamentos, ¿no? Cuáles son los fundamentos de la responsabilidad contractual, luego de haber dado este concepto, ¿no? Que la responsabilidad contractual se produce a propósito de la cantidad de dinero que debe pagar el deudor, la acreedora, el incumplimiento de la obligación que nace del contrato por no haber cumplido en forma íntegra, oportuna y exacta, como el caso de los de taxi. Bueno, eh, entonces uno dice, pero profesor, ¿por qué, de dónde nace, cierto, esa obligatoriedad? ¿Por qué esa obligatoriedad de los contratos, esa fuerza obligatoria? Bueno, primero hay que entender que es uno de los principios que se llama la fuerza obligatoria del contrato. ¿No? Sin perjuicio de aquello, hay ciertos autores donde tratan de justificar que por varias razones, y por mucho se escapan incluso de nuestro derecho positivo, ¿no? Para adentrarnos a una justificación más filosófica, ¿no? Más, más de carácter de filosofía del derecho, ¿no? Podríamos llegar a decir. Bueno, Benjamin Bentham, gran representante, ¿no? del liberalismo, justifica la obligatoriedad del contrato en la noción de utilidad, claro, o interés, ¿cierto? Individual, que impulsa, por tanto, por motivos de conveniencia, a cumplir las promesas. Así los contratos, por ejemplo, tienen fuerza obligatoria, ya que es útil y conveniente, por tanto, para todos los contratantes, para todos los interesados, que esas promesas se cumplan, porque si no, no confiaría, no existiría, digamos, analizando, ¿no? Todo esto, no existiría la confianza, ¿no? Y al no existir confianza no contrataríamos con nadie. O sea, eh, sería de tal magnitud, ¿no? Esta desconfianza que no contrataríamos. Por lo tanto, nosotros sabemos que hay, uno se contrata para ganar, ganar, ¿no? El sistema americano, ¿no? Ganar, ganar. O sea, yo voy a contratar contigo porque tengo un beneficio, por ejemplo. Si me echa a perder, no sé, acá en el campo,
echa a perder un tema de un cable, ya, porque se cayó una rama de un árbol, ya, coloquemos caso hipotético. Entonces, claro, yo tengo una necesidad, esa necesidad es hacer escribir, tener internet, tener electricidad. Y por lo tanto, ¿qué debo hacer? Contratar a una persona en carácter urgente para poder tener dicho servicio, ¿no? Y por lo tanto, hay una necesidad, ¿no? Y hay una contingencia. Y esa contingencia, ese evento, es que cayó la rama del árbol por el viento que corre más de 90 kilómetros por hora. Claro. Por lo tanto, yo veo, ¿no?, que ambos ganamos. ¿Por qué? Porque voy a lograr de forma oportuna, ¿cierto? Tener electricidad primero y poder luego, gracias a eso, tener acceso, digamos, a cargar los aparatos tecnológicos, computador, celular, etcétera, linterna, etcétera, para luego poder tener este video. Y por otra parte, la persona que está encargada, ese técnico, ¿no?, eléctrico, se le va a tener que pagar proporcional a todo su esfuerzo y a toda la oportunidad de solución que tuvo para eh, lograr tener este bien, ¿no?, esta electricidad. Por lo tanto, uno debe estimar, ¿no?, que ambos ganan. Él gana porque se le va a pagar de buena manera y yo gano porque voy a poder lograr el objetivo. Ahora, pero ¿qué pasa si esa persona no cumple? Empieza todo el tema de la responsabilidad, que estamos analizando el día de hoy. Bien, por lo tanto, evidentemente hay motivos de conveniencia, como decía Benjamin Bentham. Eh, También hay otro autor alemán, ¿no?, filósofo, que nos habla del derecho natural, de apellido von Pundendorf, que basa la obligatoriedad del contrato en un pacto social tácito, según el cual cada hombre se compromete con los demás a guardar la fidelidad de la palabra. Era tan importante en su época la fidelidad de la palabra, que la palabra, por supuesto, que era relevante, era relevante, ¿no? Si nos remontamos a la época incluso de los inicios, la palabra ahora, bueno, ahora todo por escrito, es complejo este tema como ha ido evolucionando, pero en general la palabra sigue siendo muy importante, a mi parecer, para a propósito del doctor alemán, ¿no?, Samuel von Pundendorf, que nos hablaba del derecho natural y de este pacto social, por lo demás, a guardar la palabra cuando uno prometía o contrataba. Eh, pero siguen habiendo otros autores, por ejemplo, Giorgi, que nos habla del concepto de la veracidad. Pues, estando el hombre obligado a decir la verdad y obrar conforme a dicha verdad, este debe ser presentada, ¿no?, de forma más transparente al momento de obligarse. Eh, Otro autor, ¿no?, postula que el verdadero fundamento de la obligatoriedad del contrato se encuentra precisamente en ese poder del alma, ¿no?, en lo que nosotros conocemos como voluntad, o más precisamente, esa unidad de voluntad contractual. Las voluntades individuales al momento de encontrarse o reencontrarse pierden su propia autonomía y se funden. Y lo que nosotros llegamos a conocer, que ese concurso de doble voluntad pasa a llamarse consentimiento, por eso es que se funden, dice el doctor, ¿no? Entonces, las voluntades individuales al momento de reencontrarse pierden
su propia autonomía. Y al fundirse dan lugar a una voluntad unitaria, ¿no? Una voluntad contractual, ¿no? Lo que ustedes conocen como consentimiento. Las voluntades aisladas, bueno, no pueden sustraerse a la voluntad contractual, porque su contenido se ha independizado totalmente. Por lo tanto, no nos cabe duda que el contrato es ley. Y es ley puesto que es una manifestación de la voluntad de los contratantes. Entonces, eh, esto tiene, eh, tiene importancia porque, como hemos visto, dentro de los fundamentos de la responsabilidad contractual es precisamente reparar, puesto que existe una violación a el sistema jurídico, ¿no? Se debe pagar. Bueno, bien, muy bien. Vamos a terminar este video hablando un poquito sobre la naturaleza jurídica de la obligación de indemnizar los perjuicios, que por cierto hemos comentado ya que es un derecho que le asiste a todos los acreedores. Bueno, bien, existen discusiones respecto a esta materia en cuanto a la naturaleza jurídica de la indemnización. Para la mayoría de los autores, la indemnizar perjuicios es la misma obligación que dejó de cumplirse y que ante el incumplimiento cambia el objeto. Bueno, en vez de perseguirse entonces el cumplimiento de la obligación tal como ella se originó, se pretende una suma de dinero que represente, ¿cierto?, al acreedor lo mismo que le habría significado su patrimonio tener cumplimiento fiel pequeño. Y ahí empieza la gran discusión que hemos estado conversando el día de hoy en este video semanal respecto de el radio taxi, ¿no? ¿Qué pasa si se me tiene que indemnizar esa oportunidad de negocio que perdí de forma intencional, digamos, ¿no? Producto de que no se fueron a buscar estos dueños de la empresa. Bueno, música ambiente. Bueno, este cambio de objeto no constituye una innovación portable. Por supuesto que no. No es que antes yo estaba obligado, por ejemplo, a poder transportar a estos dueños de empresa y ahora tengo que pagar una suma de dinero. Por lo tanto, hay un cambio de objeto, digamos, ¿no? El primer objeto de la obligación era este tema de poder transportar, ¿no?, a esta persona y ahora cambió el objeto. eh, no es así, no hay una innovación. Puesto que si fuese así, si entendiéramos, se extinguiría la obligación y aquí no se extingue. Eh, es un reemplazo, ¿no?, por indemnizar los perjuicios. En cambio, este tipo de doctrina es la misma obligación primitiva, ¿no?, la que persigue bajo la forma de indemnización. Ahora, habría por tanto, entendamos, ¿no? Habría por tanto una modificación objetiva de la obligación por disposición de la ley y fundada en la imposibilidad de cumplimiento en naturaleza, o sea, en natura. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que se hubiera cumplido de forma íntegra por todo. Y por lo tanto, lo que va a traducirse la inmunización es un cumplimiento por equivalencia. Ahora, es más propio, eh, pienso yo, decir que se produce un tema de su relación real, ¿no? En una relación jurídica, eh, la de indemnizar los perjuicios pasa a ocupar el mismo lugar que tenía la obligación no cumplida. O sea, viene a reemplazar para todos los efectos legales. Para otros autores un poquito más modernos, una doctrina más moderna respecto a la indemnización de perjuicios, estipulan que sería una nueva obligación, que nace a propósito de un hecho ilícito, que es el incumplimiento. ¿Qué es el incumplimiento en todo tipo de analogía a la cual origina, ¿cierto?, cualquier tipo de hecho ilícito? Por lo tanto, existe esta famosa teoría de la unidad de la responsabilidad civil, y por ello es importante entender que
materia, eh, que la indemnización de perjuicio varía en ello un elemento esencial de la obligación, como es su contenido. Es evidentemente una nueva obligación, pero por disposición de la ley y por su propia finalidad se subroga a la anterior cumplida, digamos, ¿no? Nuestro código evidentemente acoge la interpretación clásica, ¿no? Que es la misma obligación que subsiste. Lo dice así, por ejemplo, el artículo 1672, inciso primero, ¿ya? Que para un caso de incumplimiento imputable, y dice, si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación del deudor subsiste, pero varía de objeto. El deudor es obligado al precio de la cosa y a la indemnizar al acreedor, ¿ya? Lo que nos reafirma, ¿no? Lo que nos reafirma el artículo 1555, inciso primero de nuestro Código Civil, que dice que toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la indemnizar los perjuicios. Y la indemnización, ¿cierto? Que el deudor contamina, ¿no? Y no puede deshacer lo hecho, por cierto, ¿no? Porque ya me incumplió, o sea, la flota de Radio Taxi, como habíamos señalado, ya no llegó al aeropuerto. Bien, por tanto, ambos preceptos que habíamos comentado, los repito para su escritura, 1672, inciso primero, y 1555, inciso primero también, del Código Civil, eh, nos ha establecido entonces que no se extingue por el incumplimiento el contrato, sino más bien la indemnización viene a reemplazar, ¿no? A la obligación que cambia de objeto, ¿no? Que es sustituida por la indemnización como estamos hablando. Bueno, la importancia de esto tiene a resolver que es la misma obligación anterior, o sea, en todo caso eh, se subroga, ¿no? Es que todas las garantías de la obligación incumplida cubren la de la indemnización. Es por ello que afecta, por supuesto, el vínculo jurídico que provino con una, o provino la obligación de, digamos, originaria de haberse cumplido de forma íntegra oportuna, y evidentemente existe esta obligación de indemnizar. Bueno, eh, por lo tanto, eh, existe un tema bastante sustancial acá, y que es algo bastante sencillo a primera vista, que ya no es posible, o sea, hay una imposibilidad de cumplir la obligación, puesto que no hubo no se cumplió la oportunidad de vida. Entonces, todo eso o se cumplió imperfectamente. Llegaron tarde la flota de taxi a buscar los dueños de la empresa, llegaron media hora tarde o una hora tarde, lo que igual implicaría un perjuicio. O lisa y llanamente, como conté en el caso de análisis de este video semanal, es que esa flota de Radio Taxi no, lisa y llanamente no fueron. O sea, hubo un incumplimiento. Es ahí que tenemos que analizar las clases de indemnización. Y esas clases de indemnización lo veremos el próximo video semanal. Fue un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Y nos vemos muy pronto en la sesión síncrona. Muy bien.